Hola, buenos días, soy Dolores y nada, vamos a hablar un poco de esas competencias, de esas nuevas habilidades, de esas nuevas actitudes que caracterizan la educación del ciudadano del siglo XXI. Evidentemente, estamos hablando de Internet, evidentemente estamos hablando de unos cambios provocados por la llegada ya, Asimov ya lo preveía, de una biblioteca universal en la que tendríamos todo tipo de recursos formativos, educativos disponibles. Esto cada vez es más así, como bien sabéis, y esto evidentemente cambia todo el espectro de la educación, de la formación. Se habla ya más incluso de aprendizaje que de educación, o sea, sobre todo en ese sentido hacia la proactividad, hacia el papel mucho más activo del estudiante, del aprendiz, hacia el tema de la educación. Eso evidentemente hace que se reubiquen las fichas, que en el tablero pues las instituciones tomen otro papel, los profesores tomen otro papel, en ningún caso desaparece nada, creo, en ningún caso desaparece ninguna institución, desaparecen ni lo formal ni lo informal para mí, sino que todo el mundo se va reubicando y va tomando un nuevo espacio en ese tablero que es el mundo, ¿no? De alguna forma. En fin, no me quiero enrollar demasiado. Un poco de lo que quiero hablaros es de 9 elementos que considero esenciales de cara a tener en cuenta cómo educar, para qué educar, en qué sentido educar en este siglo XXI o para unos ciudadanos competitivos y felices, las dos cosas, en esta época que nos viene en la que todo está digitalizado. En primer lugar, creo que es esencial recordar que si en algo seguimos teniendo las riendas los adultos y los profesores es en los valores. Y realmente, al final, yo hace muy poco publicaba cómo realmente se realizan cada vez más preguntas o las preguntas que antes hacíamos a nuestros adultos, ahora las hacemos a Google, ahora los jóvenes las hacen a Google, también los adultos las hacemos a Google. Un poco esa idea me vino a reforzar esa idea que ya tenía de la fuerza, de la potencia de las nuevas tecnologías en muchos aspectos. Potencia y fuerza para lo bueno o para lo malo. No hay tecnología que no dependa de su apropiación y no hay apropiación que no dependa de los valores al final del usuario. O sea, si formamos en valores, tenemos asegurada una adecuada puesta en marcha de esas tecnologías, que esas herramientas se utilizan en un sentido positivo y no negativo. Recordar las RIOTs británicas, por ejemplo, para un ejemplo de lo segundo. En fin, alfabetización multimedia. Estamos hablando de un entorno que cada vez ofrece más posibilidades multimediales, más formas de expresión, audio, vídeo, juegos incluso. Vamos a trabajar esa alfabetización, vamos a integrar todas esas formas de expresión, todos esos nuevos lenguajes a la educación tradicional. De esto nos hablan los últimos informes Horizon, de los que formo parte de los comités de expertos en educación superior. Trasladarlas, creo que podéis trasladar algunas de las conclusiones al resto de estadios educativos y eso, se habla pues de la irrupción de todas estas tecnologías multimedia en la educación con muchísima fuerza, tablets, en fin, entornos inmersivos, juegos, todo tipo de artificios, de lo que yo entiendo como artificios tecnológicos. Eso incluye el tercer elemento del que quería hablaros, que es, por ejemplo, no podemos aplicar todo esto sin, o sea, todas estas tecnologías al final están potenciando cosas como la gamificación, el aprendizaje basado en juegos, el potencial del juego de cara al aprendizaje. El saber y poder contar historias, no hay nada mejor para contar una historia que el formato vídeo. Realmente también el storytelling aumenta. Ya sabíamos que el hecho de contar una historia aumenta la eficacia del mensaje educativo, o sea, las historias provocan empatía, a la gente nos gusta, aprendemos algo porque a otros seres humanos les es útil, somos tremendamente sociables, como sabéis en todas mis teorías, y tremendamente empáticos. Esa empatía, evidentemente, está muy relacionada con el contar historias, el storytelling, hay que incorporarlo también en educación. La creatividad, evidentemente, hay que potenciarla. Todas estas herramientas, para mí, si algo tienen, es que facilitan enormemente la expresión creativa. No era tan fácil antes pintar un cuadro que expresara determinadas cosas que el movimiento, el juego, el multimedia pueden expresar de forma mucho más fácil, etcétera. Cuarto punto, organizar la inteligencia colectiva. Yo siempre digo que somos cada vez más inteligentes como individuo, comprobado psicológicamente, o sea, hay una investigación conocida que se llama el efecto Flynn, que demuestra cómo cada 10 años aumentamos 3 puntos en cuanto a CI.
Esto no ha cambiado con Internet, o sea, esto de que Google nos vuelve tontos o listos o más guapos o más feos, realmente al final es una tontería porque el efecto fin sigue activo y cada 10 años efectivamente aumentamos 3 DCI también los últimos 10 años, o sea, también durante esta época de la web 2.0 o de la web social, con lo cual no hemos cambiado en ese sentido. Vamos a trabajar para organizar la inteligencia en el aula. No solo somos más inteligentes a nivel individual, sino también como colectivo. Se sabe que la inteligencia colectiva existe desde hace mucho tiempo, la investigación apunta muy directamente hacia ella, hay organismos enteros en el MIT investigando en torno al fenómeno de la inteligencia colectiva. Vamos a integrarla en el aula, vamos a convertir al profesor un poco en organizador de esa inteligencia colectiva y estaremos formando ciudadanos preparados para cambiar el mundo en este siglo XXI que falta le hace al mundo, pues eso, ser cambiado. Analítica de datos. Hablamos de un entorno abundante en posibilidades de aprendizaje, abundante en datos, abundante en posibilidades de investigación. Cada día más estoy leyendo, estoy viendo emerger estudios, investigaciones, etcétera, sobre analítica de datos aplicada a educación, sobre investigar esos proyectos que integramos ya en educación, trabajarlos en base a datos, aprovechando que administraciones, instituciones, etcétera, están liberando datos para que podamos investigar ciertas líneas que nos puedan interesar y también hablar de un aprendizaje mucho más significativo, de que el alumno se dé cuenta de que al aprender también a la vez está actuando en favor de cambiar esta sociedad que, repito, falta le hace. Aprendizaje aumentado le llamo yo en muchas ocasiones, ¿no? Esa forma de aprender con esta capa aumentada de datos que nos puede facilitar. Nada que ver con la realidad aumentada, incluye la realidad aumentada, pero también incluye, pues eso, datos demográficos que pudieran orientar una investigación en un centro de secundaria, por ejemplo. Sexto punto, metodologías, herramientas, instituciones, profesor para dar sentido. Creo que olvidamos muchas veces que a mí me hace mucha gracia cuando se habla, por ejemplo, de learning by doing exclusivo. Se aprende haciendo, sí, pero esa base estructural teórica que nos da el profesor, evidentemente es muy útil. Eso de que el profesor se toma otro papel es así, o sea, es otro papel, no es la desaparición en absoluto del profesor, que sigue siendo el guía, el orientador, el eje central en el que yo voy apoyando todas mis experiencias, todos mis nuevos conocimientos, etcétera. Creo que hay que seguir defendiendo las instituciones, el profesor, etcétera, incluso a veces metodologías, el PLE, por ejemplo, es una forma también, creo, de dar sentido y herramientas, eso, para dar sentido. Creo que el sexto punto es dar sentido. Todavía es necesario que sí, aprendemos, hay recursos abundantes, aprendemos de forma informal en muchas ocasiones, aprendemos sin darnos cuenta en la mayoría de las ocasiones, pero a la vez sigue habiendo ejes en los que creo que a los que creo que no debemos renunciar. Crecemos a hombros de gigantes, dice una conocida frase. O sea que no olvidemos eso. Séptimo elemento muy relacionado con este, curación de contenidos de alguna forma por parte del profesor. El profesor sigue siendo, está muy relacionado, yo prácticamente lo veo igual. Lo que pasa es que el punto anterior se centraba más en las instituciones como ejes, en los programas educativos, en los currículums como formas de dar sentido. En este caso estoy hablando más de curación de contenidos, del papel del profesor como orientador, que ya no lo sabe todo, pero sí que puede resultar un buen guía para terminar pues por saber todo lo que es útil para ser un buen ciudadano y para ser un ciudadano competitivo en este siglo XXI. Octavo punto, aprender a aprender. Creo que esto es esencial hacer consciente a la gente. Creo que los jóvenes ya están bastante concienciados, pero a la vez dotarles de recursos para aprender a aprender de forma más eficiente durante toda su vida, porque es algo que van a tener que hacer durante toda la vida. Se acabó aquello de que terminabas la carrera, terminabas la formación y ahí se acabó estudiar. Eso terminó, tenemos que aprender a aprender, tenemos que, gracias a los avances neurobiológicos, gracias a los avances de la ciencia en este sentido, vamos a también los profesores enseñar a aprender de forma más eficiente, más efectiva. Si sabemos que se aprende mejor variando contextos, por ejemplo, que no estudiando en una única habitación, por ejemplo, que es una de las cosas que se está demostrando últimamente, os doy un ejemplo, una anécdota, pero vamos a enseñárselo también a los alumnos, ya que van a tener que estar aprendiendo durante toda la vida, vamos a intentar que lo hagan bien. Noveno punto y último, innovación y cambio. Sea como sea, vamos a aprender de forma proactiva, lo que os decía. Pasamos de la educación al aprendizaje y pasamos de esa educación
que pretendía enseñar cómo era el mundo, a un aprendizaje que nos permita cambiar el mundo. Creo que hay que imprimir, que hay que mm, hacer comer el gusanillo de la innovación de alguna forma, que sean conscientes nuestros jóvenes de que tienen un mundo, de que vivimos en un mundo en crisis y de que hay que cambiarlo. Ayer mismo me hizo gracia, mi hija me preguntaba durante la cena, y mamá, ¿siempre voy a vivir en crisis? Toda mi existencia, hasta que yo me muera, va a haber crisis. Claro, la niña, sabéis que aquí en España estamos en un contexto en el que se habla constantemente de esto. Y bueno, me la quedé mirando y le recordé aquella vieja frase de, creo que era de Bernard Shaw, que decía, la libertad asusta mucho porque implica responsabilidad. Y le dije, a ver, en parte te envidio, en parte no quisiera estar en tu lugar. Yo he vivido mucho más cómoda. A ti te toca algo tan importante como cambiar el mundo. No creo que vivas siempre en estado de crisis, pero sí que tu generación es la que va a tener que reinventar un mundo que actualmente en muchos aspectos está en crisis y que otros nos hemos encontrado hecho. En fin, con este mensaje os dejo y nada, muchas gracias. Espero que el debate sea entre todos tan productivo como sepamos y podamos. Un abrazo.